1929. El jueves negro que cambió al mundo. Era el 24 de octubre de 1929. Un jueves que comenzó como cualquier otro en Wall Street, pero que terminaría siendo recordado como el día que el mundo cambió para siempre. En menos de 24 horas, la riqueza de millones de personas se evaporó. Los imperios financieros colapsaron y se desató la crisis económica más devastadora de la historia moderna. Pero para entender lo que pasó ese día, necesitamos retroceder unos años. Los locos, años 20. Los Estados Unidos vivía una época dorada sin precedentes. La Primera Guerra Mundial había terminado dejando a América como la nueva potencia económica mundial. Europa estaba en ruinas, pero Estados Unidos había prestado dinero a todos y ahora cobraba con intereses. La sociedad americana había cambiado radicalmente. Las mujeres habían conseguido el derecho al voto. Las faldas se acortaron. El jazz sonaba en cada esquina. Y el alcohol, aunque prohibido, fluía en los speakeasies clandestinos. Henry Ford había revolucionado la producción con la línea de ensamblaje. Y por primera vez en la historia, los trabajadores podían comprar los productos que fabricaban. Los números eran asombrosos. El índice Dow Jones había subido un 500%. Entre 1921 y 1929, la producción industrial creció 60% en la década. Millones de estadounidenses invertían en bolsa por primera vez. Se podía comprar acciones con solo el 10% del valor real. El resto era dinero prestado. Los salarios habían aumentado 25%, pero las ganancias corporativas 80%. La nueva clase media. Por primera vez, millones de familias tenían acceso a automóviles, radios, refrigeradores y otros electrodomésticos. El crédito al consumo se popularizó con el eslogan: "Compre ahora, pague después". La burbuja especulativa. La fiebre especulativa había alcanzado niveles de locura colectiva. En 1929, se negociaban 4 millones de acciones diarias, comparado con solo 500,000 en 1920. Todo el mundo quería enriquecerse rápidamente, y las historias de éxito alimentaban más especulación. Los nuevos especuladores. Taxistas daban consejos de inversión a sus pasajeros. Amas de casa formaban clubes de inversión. Estudiantes universitarios apostaban sus ahorros. Barberos recomendaban acciones mientras cortaban el cabello. Joseph Kennedy, padre del futuro presidente, según cuenta la leyenda, decidió vender todas sus acciones cuando su limpiabotas le dio consejos de inversión. Cuando hasta el limpiabotas juega en bolsa, pensó, es hora de salir. Las prácticas peligrosas se normalizaron. Buying on margin. Comprar con solo 10% del dinero real. Pool operations. Grupos que manipulan precios artificialmente. Pyramid schemes. Esquemas piramidales disfrazados de inversiones. Rumor trading. Comprar basándose solo en rumores de periódicos. Las acciones estrella de la época. Radio Corporation of America, RCA, de 85 a 420 por acción. Montgomery Ward, creció 1,000% en 1900. 5 años General Electric. Parecía que nunca podría bajar, pero las señales de alarma estaban ahí para quien quisiera verlas. La producción industrial había comenzado a declinar desde julio. El desempleo aumentaba silenciosamente. Los bancos prestaban dinero sin respaldo suficiente. Las acciones se vendían a 20-30 veces su valor real. La construcción había comenzado a ralentizarse. Las ventas de automóviles empezaban a estancarse los días previos al colapso. Septiembre de 1929. Los primeros cracks aparecen. El mercado londinense colapsa y envía ondas de pánico. Octubre 3. El mercado americano alcanza su pico histórico y comienza a declinar. Octubre 18 al 23. Una semana de caídas constantes. Los inversores más experimentados comienzan a vender masivamente. Miércoles 23 de octubre. El pánico se acelera. Las acciones caen en picada,
Pero nadie imagina lo que vendrá al día siguiente, el Jueves Negro, 24 de octubre de 1999, 30 a.m. Abre el mercado de Nueva York. En los primeros minutos se venden 1.6 millones de acciones. Los precios se desploman. 10 a.m. El pánico es total. Las órdenes de venta llegan más rápido de lo que se pueden procesar. Los teléfonos no dejan de sonar. 1 a.m. Una multitud se reúne frente a la bolsa de Nueva York. Rumores de suicidios comienzan a circular, aunque luego se comprobó que fueron exagerados. 12:30 p.m. Intervención desesperada. Los banqueros más poderosos de Wall Street se reúnen en las oficinas de JP Morgan. Deciden formar un fondo de rescate. 30 p.m. Richard Whitney, vicepresidente de la bolsa, hace una compra pública y dramática de acciones de US Steel a precio alto. Es un intento de restaurar la confianza. 4 p.m. El mercado cierra. Se habían negociado 12.9 millones de acciones, un récord absoluto. Los precios habían caído un 11% en un solo día. Las consecuencias inmediatas. Viernes 25. Cierta calma. Los banqueros parecían haber controlado la situación. Lunes 28. Lunes negro. Las ventas se reanudan con más fuerza. Martes 29. Martes negro. El verdadero colapso. 16.4 millones de acciones vendidas. El Dow Jones cae 12% en un día. En 2 semanas, el mercado había perdido el 40% de su valor. Billones de dólares se evaporaron. Historias personales del desastre. Winston Churchill estaba visitando Wall Street ese preciso día como invitado de Bernard Baruch, un famoso especulador. Churchill perdió una fortuna equivalente a $500,000 de la época. Décadas después escribiría: vi a un amigo perder el equivalente a 500,000 en una hora. Era como ver cómo se quemaba una biblioteca llena de libros preciosos. Michael J. Meehan, conocido como el rey de radio, era uno de los especuladores más exitosos de Wall Street. Había construido un imperio manipulando las acciones de RCA. En una semana pasó de tener 30 millones a deber 20 millones. Meehan nunca se recuperó psicológicamente y terminó en un hospital psiquiátrico. Groucho Marx, el famoso comediante, perdió $240,000, equivalente a 3.5 millones hoy. Años después bromeaba: perdí tanto dinero que hasta mi contador se volvió pobre. Los rostros anónimos de la tragedia. William Crapo Durant, fundador de General Motors, perdió toda su fortuna estimada en 100 millones y terminó manejando una bolera en Flint, Michigan. Arthur Robertson, un empleado de banco de 42 años, había invertido los ahorros de toda su vida y el dinero del fondo universitario de sus 3 hijos. Lo perdió todo en 2 días. Mary Jenkins, una viuda de 67 años que había invertido su pensión siguiendo los consejos de su yerno corredor de bolsa, se quedó sin nada y tuvo que mudarse con sus hijos. Los suicidios, mito versus realidad. Los periódicos reportaron una ola de suicidios, pero los registros oficiales muestran que no hubo un aumento significativo. Sin embargo, sí ocurrieron casos documentados. Un especulador se lanzó desde el Hotel Ritz II. Hermanos corredores de bolsa se dispararon en su oficina, pero la mayoría de las caídas reportadas fueron exageraciones periodísticas. Miles de pequeños inversores lo perdieron todo. Familias enteras que habían hipotecado sus casas para comprar acciones. Jubilados que invirtieron sus pensiones completas. Jóvenes profesionales que apostaron todo su futuro. Inmigrantes que habían ahorrado durante décadas para vivir el sueño americano. El efecto dominó mundial que comenzó en Wall Street se extendió como un virus por todo el mundo. Estados Unidos, % de desempleo. En 1933, 9,000 bancos cerraron. La producción industrial cayó 50%. Europa, Alemania,
6. Millones de desempleados. Gran Bretaña abandona el patrón oro Francia. Gobiernos inestables y crisis política. Mundo. El comercio internacional se reduce 25%. Países latinoamericanos colapsan. Surge el proteccionismo económico. La Gran Depresión. El Jueves Negro fue solo el comienzo. La Gran Depresión duraría una década completa y transformaría la sociedad americana para siempre. Los primeros años, 1930 a 1932. El desempleo saltó del 3% al 25% en 3 años. 9.000 bancos cerraron entre 1930 y 1933. La producción industrial cayó 50%. Los precios agrícolas colapsaron 60%. El drama humano, Dust Bowl, entre 1934 y 1937, sequías devastadoras convirtieron las grandes llanuras en un desierto. Millones de toneladas de tierra fértil volaron hasta el Atlántico. Familias enteras abandonaron sus granjas con lo puesto. Hoovervilles, ciudades de chozas construidas con cartón, lata y madera de desecho, aparecieron en todas las grandes ciudades. Se llamaban así en honor sarcástico al presidente Herbert Hoover. La más grande, en Central Park de Nueva York, alberga a 15.000 personas. Migración masiva. 3.5 millones de personas abandonaron las grandes llanuras. Las familias cargaban sus pertenencias en camiones destartalados y viajaban hacia California buscando trabajo. John Steinbeck inmortalizó esta tragedia en Las uvas de la ira. Hambre en la abundancia. Paradójicamente, mientras millones pasaban hambre, los granjeros quemaban cosechas porque no podían venderlas a precios rentables. Las colas de pan se convirtieron en el símbolo de la época. Millones de personas, incluyendo antiguos ejecutivos y profesionales, hacían fila durante horas por un plato de sopa y un pedazo de pan. El cambio político. Herbert Hoover, que había prometido un pollo en cada olla y un auto en cada garaje, fue aplastantemente derrotado por Franklin D. Roosevelt en 1932. Roosevelt prometió un New Deal para el pueblo americano. Las lecciones y legado. El crash de 1929 cambió para siempre cómo entendemos la economía. Regulaciones creadas. La Comisión de Valores y Bolsa, CS. Seguro de Depósitos Bancarios, FDIC. Separación entre banca comercial e inversión. Teorías económicas. Keynes propone la intervención del gobierno. Se abandona el laissez-faire absoluto. Nace la macroeconomía moderna, cambios sociales. Mayor regulación financiera. Sistemas de seguridad social. Nuevo papel del Estado en la economía. Paralelos con crisis modernas. Los ecos del Jueves Negro resuenan poderosamente en crisis posteriores, y entender estos paralelos nos ayuda a reconocer patrones peligrosos. Crisis.com, 2000. Similitudes. Especulación masiva en tecnología. Valoraciones irreales. Empresas sin ganancias valían miles de millones. Euforia colectiva, diferencias. Regulaciones más fuertes limitaron el daño. No hubo margen buying descontrolado. Lección. Las burbujas tecnológicas pueden ser tan devastadoras como las tradicionales crisis hipotecaria. 2008. Similitudes. Préstamos sin respaldo. Hipotecas subprime. Productos financieros complejos que nadie entendía realmente. La creencia de que los precios de las casas nunca bajan. El papel de las CDOs. Como las acciones con margen en 1929, los derivados financieros amplificaron las pérdidas, rescates bancarios. A diferencia de 1929, los gobiernos actuaron rápidamente para evitar el colapso total. Especulación moderna. 2020-2024. Meme stocks. GameStop y AMC mostraron cómo las redes sociales pueden crear burbujas especulativas. Criptomonedas. Bitcoin pasó de 3.000 a 69.000 $, y luego cayó 70%. Patrones similares a 1929. Trading apps. Robinhood democratizó el trading, pero también facilitó la especulación impulsiva. FOMO, Fear of Missing Out.
El mismo sentimiento que impulsó a taxistas y barberos a especular en 1929. ¿Podría repetirse 1929? Protecciones modernas. FDIC, regulaciones bancarias, bancos centrales más activos, nuevos riesgos. Algoritmos de alta frecuencia, derivados complejos, mercados globalmente interconectados, la naturaleza humana, la codicia, el miedo y el comportamiento. De manada siguen siendo los mismos. Conclusión el 24 de octubre de 1929. No fue solo el día que quebró Wall Street, fue el día en el que el mundo aprendió que la prosperidad no es eterna, que los mercados no siempre son racionales y que las consecuencias de la especulación descontrolada pueden durar décadas. Hoy, casi 100 años después, las lecciones del Jueves Negro siguen siendo relevantes. Porque aunque la tecnología y los mercados han evolucionado, la naturaleza humana, con su codicia, su miedo y su tendencia a seguir a las multitudes, sigue siendo la misma. La próxima vez que escuches que esta vez es diferente, recuerda el Jueves Negro de 1929. A veces, la historia no se repite, pero sí rima. Pérdidas totales estimadas. 30.000 millones, equivalente a 400.000 millones hoy. Duración de la recuperación. 25 años para volver a los niveles de 1929. Países afectados. Prácticamente todo el mundo desarrollado. Cambios permanentes. Regulación financiera moderna. Papel activo del gobierno en economía. Si te ha gustado este video, suscríbete. Dale me gusta, dale like y comenta. Para seguir haciendo videos como estos, si quieres ver cómo fue la caída del Imperio Británico, tienes que ver este video. Muchas gracias por su atención.